Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es el primer viernes, primera semana de la Cuaresma, pero es el segundo viernes porque el anterior viernes se llama Viernes después de Ceniza. Es día de Vía Crucis y es día de mucha penitencia, oración, ayuno, etcétera. Es lo que se proclama como iglesia. Pero usted y yo sabemos que hay otra mística que yo espero sea asumida por ustedes y yo, porque el ayuno, la oración, la limosna son prácticas del Antiguo Testamento y era para un grupo de personas. No puede ser universal porque al ser universal los que más ayunan, los que más oran, los que más dan limosna son los pobres, y eso se vuelve una injusticia. No puede ser algo universal. De eso vamos a hablar ahora en las lecturas. Vamos a comenzar hoy una nueva homilía. Vamos en el orden, estudiamos el segundo domingo de Cuaresma, terminamos ayer esa homilía. Vamos a ir hoy en el tercer domingo, estamos en 1978, 26 de febrero de 1978, y lo estoy poniendo en cadena porque quisiera que vayamos adelantándonos a la reflexión que Monseñor Romero hace en cada domingo. Ya pasamos el primer domingo de la Cuaresma. Este próximo domingo, pasado mañana, es el segundo domingo y el siguiente va a ser el tercero. Vamos a ir de esta manera para que vayamos adelantados a lo que Monseñor predicaba sobre la Cuaresma. Vamos a escuchar ahora la introducción de esta homilía que él tituló La redención es iniciativa de Dios. Y Dios decidió que Jesús nos trajera la redención. Oigamos a Monseñor. En esta Cuaresma, queridos hermanos, los verdaderos cristianos no olvidan que nos encontramos en una peregrinación espiritual hacia una meta bien definida, la celebración de la Pascua. Y así será de fructuosa la Pascua para nosotros, la muerte y la resurrección de Cristo, en la medida en que esta peregrinación espiritual de la Cuaresma la hayamos hecho con verdadero anhelo de redención y vida eterna. Pero así como toda peregrinación es un caminar en medio de realidades y corremos el peligro de quedarnos distraídos en el camino o equivocar el camino hacia la meta, hemos de ver cada domingo la luz de la palabra que nos guía y al mismo tiempo las realidades que nos rodean para iluminarlas. Yo, peregrino de la Cuaresma, ¿qué debo pensar de estas realidades a mi alrededor? Hoy, por ejemplo, al saludar con cariño fraternal a este sacerdote canadiense, el padre Guillermo Smith, de la diócesis de Hull, Quebec, y recibir de parte de él
un saludo fraternal del obispo de aquella diócesis de Prul. Quiero sentir con toda la arquidiócesis un estímulo de solidaridad. Agradezcámosle al Señor estos gestos fraternales que han abundado en estos días de parte de obispos, de comunidades, de cristianos de otras partes. Pero compartir nuestra concelebración de la misa es sentir que esta iglesia no va sola y que vamos peregrinando con todos aquellos que sinceramente quieren sentir con la iglesia. Por eso en este marco, diríamos, internacional, quiero evocar aquí dos noticias de la semana. De Nicaragua nos llega la noticia de una multa impuesta a una emisora por haber transmitido parte de la carta pastoral de los obispos, que declararon que no podían callarse ante las injusticias y violaciones de los derechos humanos en aquel pueblo. Del arzobispo cardenal de París, la noticia también por la prensa de que no quiso celebrar una misa que le pedía el gobierno de Argentina en el centenario del nacimiento del general San Martín, en atención a que dos religiosas francesas han desaparecido y se quiere el esclarecimiento de este crimen. Como ven, hermanos, gestos proféticos que apoyan las actitudes de nuestra arquidiócesis, queriendo ser fiel a su evangelio. Es hermoso que los hermanos cristianos de Nicaragua están ayudando a pagar esa multa como solidarios con la voz del episcopado. En esta semana también hemos visto un reaccionar, esperamos que saludable y eficaz, contra esa ráfaga de incendios de parte de la iglesia. Yo solo quiero recordar esto, que aquel que causa un daño en los bienes ajenos está obligado a la restitución. No sabemos, es un misterio el porqué de estos incendios, pero ciertamente si son voluntarios y con ellos se pretende hacer daño a una persona, el criminal, el incendiario, está obligado en conciencia a restituir por el fraude o el engaño que quiso hacer con ese incendio. La moral es intransigente en esto, y para dar una absolución sacramental a un pecador que ha cometido un pecado como este, antes de absolver al pecador, le pide que restituya, y si no, es indigno de la absolución. Estamos escuchando a Monseñor en el tercer domingo de la Cuaresma. Vamos una semana atrasado, pero vamos a ir asumiendo una formación que nos va a preparar para que vivamos mejor este domingo que viene. Ya lo estudiamos, domingo segundo, vamos estudiando el tercer domingo, y así en esta catequesis de Monseñor Romero. Hay varios elementos que, a pesar de que solamente es la introducción, pero hay varios elementos que podemos rescatar de esta homilía. En primer lugar, entender la Cuaresma como una peregrinación, no como un estado. Yo les insisto mucho en esto porque hay muchas personas, yo sé que usted conoce más de alguno, que viven en una permanente Cuaresma, no logran llegar a la Pascua, se quedan en la Cuaresma, viven solo del dolor, solo de la penitencia, solo del clamor, solo... No, es una peregrinación. Y esa peregrinación es hacia una meta. Y esa meta es la glorificación, es la redención. Por eso, Monseñor nos está introduciendo en esta homilía, en la que se va a estudiar el Evangelio de Juan capítulo 4, que es precisamente el encuentro de Jesús con la samaritana,
Y nos va a ir preparando Monseñor para que vivamos ese encuentro. Soy yo el que te habla. Soy yo el que habla contigo. Pero para eso tenemos que preparar nuestro corazón y entender muy bien qué es lo que estamos viviendo. Esto es una peregrinación. Y Monseñor le da carácter de peregrinación a la iglesia de la arquidiócesis, pero que no va sola. La iglesia no está sola, tiene solidaridad. Allá en Nicaragua hay una iglesia, una conferencia episcopal, que saca una carta pastoral y a la radio que transmite parte de esa carta pastoral le ponen una multa, como si el comunicado de los obispos fuera algo subversivo. Allá está en una etapa revolucionaria. Estamos en febrero de 1978 y en julio de 1979 llegará el triunfo de la Revolución Sandinista. Y le imponen una multa. Y yo quiero que veamos este ejemplo de Nicaragua, porque la iglesia de Nicaragua no está sola. Tiene solidaridad, pero también tiene el apoyo de su feligresía, de su pueblo. El pueblo se organiza. Vamos a pagar esa multa, pues. Es nuestra iglesia. La iglesia no está sola. Y en el país, la iglesia avanza en esta peregrinación, pero no está sola. La iglesia no está sola. Tiene solidaridad. Tiene gente de Canadá. Viene gente de otros países. Estamos en solidaridad. Y caminamos con el apoyo de todo nuestro pueblo. ¿Pasan cosas en el país? Sí. Y anuncia Monseñor, hay una ola de incendios. Sí, pero sepan que la moral cristiana es intransigente. Aquí quiero hacer la referencia a aquella frase de la canción, el verso de la canción de Ricardo Arjona. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a sus muertos. Tiene razón Ricardo Arjona, Jesús verbo no sustantivo. Pero es que la iglesia, para dar el perdón, pide la restitución. Si no, yo hago un daño y voy, Padre, me acuso, Padre, fíjese, vaya, rece 3 Padres Nuestros, hijo mío, y se acabó, y ya está perdido. No, hay que restituir. Por eso cuando un sacerdote escucha, vive el sacramento de la reconciliación que llamamos confesión, el sacerdote siempre tiene que buscar que se restituya el mal, que haya propósito de enmienda, que haya un signo de arrepentimiento, un signo de conversión. Si no hay arrepentimiento, el sacerdote se reserva el sacramento de la reconciliación. Si no hay un propósito, el sacerdote no le va a decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. No se puede. Hay que restituir el daño ocasionado. Hay un incendio y el que lo causó viene, Padre, fíjate, me acuso que fui a quemar una fábrica. Tienes que ir a restituir. Tienes que ir a hablar con los de la fábrica y decir, Señor, yo fui el que la quemó. No es que alguien viene y reza 3 Padres Nuestros y 3 Ave María. Eso es una caricatura del sacramento. El sacramento manda la restitución. Por eso la Cuaresma es un momento propicio, porque es una peregrinación, propicio para ponerse en paz con Dios. Venga, vamos a confesarnos. Vamos a restituir el daño. Y cuando yo ya hice el propósito, ya hice la restitución, entonces inclino mi cabeza y recibo la absolución. Antes no. Es que el sacramento no es ningún juguete. La Cuaresma es para eso. Porque es una peregrinación. Avanzamos hacia la glorificación. Estudiamos en la homilía pasada. A la transfiguración. Avanzamos a la transfiguración. Queremos ser transfigurados igual que Jesús. Ahora vamos a
a un encuentro con Jesús, como la samaritana, que pasa mucho tiempo. El pueblo samaritano esperaba que llegara el Mesías, y cuando Jesús le dice: soy yo el que habla contigo, dejó el cántaro esa mujer ahí y se fue a contarle a sus paisanos: he visto al Mesías. Para allá vamos nosotros, en esta peregrinación al encuentro del Mesías. Vamos a ir analizando, así como es tradición ya en este programa, por fragmentos, la homilía de Monseñor Romero, para sacarle todo el provecho que sea posible a ese tercer domingo de la Cuaresma. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Dice lo siguiente: esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia, no se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor Dios y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insisten: no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, yo les he dicho que tengo una deuda con esta historia del Salvador, porque en algún momento, en algún lado, yo no me recuerdo dónde, escuché, leí que John Sobrino comparó a Monseñor Romero con el profeta Ezequiel. Fui a hablar con John Sobrino, les he contado: John, tú escribiste esto y ¿en dónde? No sé, no me acuerdo, me dijo John Sobrino. Y la verdad, puede ser en alguna ECA. La verdad que yo no tengo acceso ahorita a mucha literatura. No he podido encontrar en dónde John Sobrino compara a Monseñor Romero con el profeta Ezequiel. Pero quiero dejarles este pensamiento de Ezequiel, porque es la primera lectura de este segundo viernes de Cuaresma, es viernes de la primera semana, porque Ezequiel es bien contemporáneo del profeta Isaías. Ya ha sucedido la destrucción del reino del norte y Ezequiel desarrolla su profecía, su profetismo en el reino del sur, diciéndole, igual que Isaías, a los del sur: si no cambian, a ustedes del reino del sur, si ustedes no cambian, le va a pasar lo mismo que al reino del norte. Casi 200 años el reino del norte fue destruido por Asiria, Sennacherib, Salmanasar. Y ahora ustedes tienen la tentación. No busquen alianza con Egipto. Esto es Ezequiel. Conviértanse. Busquen al Señor. Y Ezequiel, a diferencia de Isaías, a Isaías lo mataron en el contexto de antes de ir al destierro. El profeta Ezequiel corre la suerte de ver la destrucción de Jerusalén, que no la vio Isaías,
Y Ezequiel acompaña al grupo que va al destierro. Se los dije. Si no se convertían, se los dije. Esto da pie para lo que les quería decir como un pensamiento. El profeta de Dios es un hombre, una mujer que conoce la realidad. Y al conocer la realidad, sabe hacia dónde camina, si cambian su actitud, hacia dónde caminan si no cambian su actitud. Ezequiel se los advirtió. Si no se convierten al Señor, van a ser destruidos, y fueron destruidos. Allí es donde John Sobrino explica el símil entre Monseñor Romero y el profeta Ezequiel. Ezequiel vio la destrucción y fue llevado junto con otros al exilio. ¿Cuál es la solución que Ezequiel le mandaba a decir en nombre de Dios a ese pueblo? Cambien de actitud, porque cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Pero si el perverso, cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Pero no es que Dios esté apuntando, este hizo una maldad. No es ese el estilo. Ezequiel pone en manos de los pecadores su ruina. Ustedes, en sus manos está su ruina. Son pecadores, correcto, son malvados, perversos, sí. Pero si ustedes cambian su actitud, se arrepienten, practican la justicia y el derecho, ustedes salvan su vida. Pero si ustedes, inocentes, al revés, pierden su inocencia y se convierten en malvados, por ser malvados, pierden su vida. Lo que está viendo Ezequiel es que el pueblo es inepto, necio, torpe. Les está diciendo el profeta en nombre de Dios: cambien su actitud, conviértanse, no pierdan su inocencia, consérvenla, así van a salvar su vida. Pero si ustedes inocentes se hacen perversos, van a perder su vida. Este texto no lo escribió Ezequiel. La gente que vivía a su alrededor, los que formaban la escuela, redactó los mejores trozos de Ezequiel. Y Ezequiel se inmortalizó por las habilidades de escribir de los que estaban a su alrededor. Ezequiel no era un profeta escritor, era un profeta predicador. Le decía al pueblo: si no se convierten, les va a pasar lo mismo que al reino del norte. No se convirtieron, le pasó lo mismo que al reino del norte. Allá vendrán otros profetas que van a orientar al pueblo cuando están en el exilio, y les va a decir lo mismo: conviértanse, conviértanse. Y después Dios se cansa de decirles, de enviarles profetas que conocen la realidad, que saben para dónde va el pueblo. Dios, hay un momento en que se cansa y dice: estos no entienden. Y como no entienden, Dios decide guardar silencio. Ya no les manda profetas. 400 años que Dios dijo: ya no les mando profetas. 400 años de silencio profético. El último profeta fue Malaquías, y después de Malaquías no hay nadie más. Cuando el pueblo es terco, torpe, necio, Dios guarda silencio. Está bien. Ustedes creen que se pueden mandar solitos. Está bien, no me tomen en cuenta y los dejo solos. Y es una de destrucción en destrucción en destrucción. Por eso Monseñor Romero se convierte en un profeta de Dios para usted, para mí, para este pueblo y para todos los pueblos, porque Monseñor Romero conocía la realidad.
Sabía para dónde iba este pueblo si no se convertía. Y hoy, si este pueblo todo, estoy hablando de la ciudadanía, estoy hablando de la niñez, estoy hablando de los poderes y los políticos, los gobiernos, todos, si no se convierten, ya saben el camino. Ezequiel se lo dijo a los judíos, reino del sur, no hicieron caso y fueron destruidos. Si no se convierten, morirán. Pero no mueren porque yo los mando a matar, ustedes solos se matan. El que pierde la inocencia y se convierte en un malvado, en un perverso, morirá. Por su pecado morirá, pero no es que Dios no necesita venir a matarnos, no. El pecado nos mata, eso está demostrado. Mateo 5, 20 al 26 dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para quienes ya llevan bastante tiempo en este programa, saben ya distinguir un evangelio de otro y saben poner el texto en su contexto. Y a mí me alegra mucho que muchos de ustedes tal vez ya acaban de llegar hace 6 meses, 1 año, y ya comprenden, ya distinguen uno de otro. Estamos en Mateo 5, y recuerde que Mateo 5, 6 y 7 está la ley de Jesús como nuevo Moisés, y ahora estamos en las antítesis, en una de las antítesis. La antítesis, para los que no han estudiado la filosofía, sepan que hay en la filosofía un esquema que se llama dialéctica. Es una corriente filosófica que presenta el desarrollo del pensamiento en 3 fases. Una es la tesis. La tesis se convierte en una propuesta. Yo propongo y de repente surge una antítesis. Alguien propone algo distinto a lo que yo tengo. Y al confrontar la propuesta, la tesis, con la contrapropuesta, la antítesis, alguien saca una síntesis. Y esa síntesis se convierte de nuevo en una propuesta. Esa síntesis, que es una propuesta ahora, puede tener otra antítesis. Y otra vez a la confrontación de la nueva tesis con la nueva antítesis y sacamos otra conclusión. Y en ese camino se mueve la historia del pensamiento. La tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Y nunca hay un final. Ahora Mateo nos presenta una antítesis a aquello que fue la tesis de la ley de Moisés. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, merecen una antítesis. Ustedes oyeron que se les dijo, ya lo dijo Moisés. Yo les digo, es la antítesis de Jesús. Ahora, cuando usted comprende todo el evangelio, usted tiene la capacidad de sacar una síntesis.
Pero esa síntesis, según el pensamiento filosófico, se vuelve a convertir en una tesis. No durará otra antítesis en aparecer y otra vez otra síntesis. Esto es la filosofía. A algunos no les gusta la filosofía porque hace que se les mueva el cerebro, pero para eso es la filosofía. Jesús está confrontando la ley de Moisés. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Este es el tema de la lectura de hoy. Los fariseos tienen una justicia, pero ustedes no tienen derecho a ser igual que ellos. No, ustedes tienen que ser mejor que ellos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Quieres que te perdonen tus pecados? Ven y presenta el sacrificio. Ve e instrúyete en la ley. Apréndete todos los mandamientos. Esa es la justicia de los escribas y fariseos. ¿Y la de ustedes cuál es? Tiene que ser superior a la de ustedes. ¿Cuál es la justicia de ustedes? La de ustedes tiene que ser así. ¿Oyeron que se les dijo? Yo les digo. La justicia de los fariseos dice, no matarás. Es la ley de Moisés. ¿Y la de ustedes cuál es? El que se irrita contra un hermano ya es reo de muerte. ¡Hala! O sea que no tengo que matarlo. No, con solo que me irrite, ya soy reo de muerte. ¡Hala! Entonces mi justicia, sí, su justicia tiene que ser mejor que la de los escribas y fariseos. Les he contado este padre, Daniel Palé, nos escucha allá en Panamá. Él nos enseñaba cómo la ley de Moisés era imperfecta. Venían los españoles, a la fuerza querían que los indígenas se bautizaran y garroteaban al indígena, bautízate, bautízate, y lo golpeaban, lo dejaban medio muerto, pero no lo había matado, no había cometido pecado. Es una hipocresía de esa ley. No basta con matar. La ley cristiana es no debo irritarme. Y si me irrito, si me molesto, debo buscarlo para hacer las paces. Si yo no hago las paces, si yo no doy el paso, entonces no soy mejor que los escribas y fariseos. Cuando a veces hemos tenido experiencias, yo puedo mencionarles muchas experiencias. Allá en Panamá, el párroco tuvo que venir por una semana a Guatemala y me dejó de encargado en la parroquia a mí. Y yo tomé una decisión, porque vi un contubernio ahí, entre todo, clasista y exclusivista, de todos los vicios que usted le quiera ver. Y les dije eran 4 coros, les dije, el próximo domingo ya no va a haber coro para una misa fija. Vamos a iniciar una rotación de coros. El que cantaba a las 9 va a cantar a las 7, etc. Eran 4 misas en la catedral, 7, 9, 11 y 6 de la tarde. Hice todo el cambio. Cuando regresó el párroco, le pusieron la queja y me dijo el padre, fíjate que yo no tenía valor de tocar a los coros. Vos tuviste valor, me dijo. Probemos a ver qué pasa. Y los coros se fueron a quejar con el obispo. Uno de ellos, el que ellos decían que era el exclusivo para la misa del obispo. Bueno, total, el obispo nos mandó a llamar y dijo, quiero que los coros vuelvan a estar como antes. Y yo, bueno, es la orden del obispo. Y el obispo me dijo, Mauricio, padre Mauricio,
tiene que pedirle perdón a los coros. Sí, monseñor. Y hicimos una gran reunión. Y recuerdo muy bien, porque había que cumplir la orden del obispo, ¿no? Estaban todos los coros ahí. El padre párroco dijo: yo sé que fue un bonito ensayo, pero ustedes no están conformes, entonces quiero dar la palabra a Mauricio. Y yo, el obispo me ha dicho que pidiera perdón. Y le dije a todos ellos, ¿verdad? Fíjese que no los pude ver a los ojos. Vi el suelo. Dije: quiero pedirles disculpas, pedirles perdón. Y yo no los veía a los ojos, porque ellos sabían que yo tenía razón. Porque hacer uso exclusivo de una misa, es que la misa del obispo, es que yo soy el coro del obispo, es que yo... Entonces todos se peleaban la misa del obispo, pero como no eran rotativos, entonces se volvió exclusivo. Y vaya a ver, ahí está el mismo coro, Coro San Juan. Allá está en la misa del obispo. O sea, fue un bonito ensayo, pero me mandaron a pedir perdón y tuve que pedir perdón. Pues sí, en contra de mi voluntad, pero el obispo me ordenó. Entonces, no era necesario que yo castigara a un coro X, no. Yo lo que quise fue diversificar, pero no le gustó a los coros, no le gustó al obispo. A unos coros sí le gustó, pero al que estaba siempre con el obispo no le gustó. Y exigió su derecho, y ahí está todavía con ese coro. Es la misa del obispo. Bueno, les quiero explicar esto porque a veces, aunque duela, hay que saber pedir perdón. A mí me tocó, perdonen, no fue bueno, no les gustó, yo pensé que me perdonan y me dieron un aplauso. Ya me sentí perdonado por los coros y siguió la vida normal. Monseñor Romero estaba hablando de restituir, y para que uno tenga el perdón, lógicamente después tuve que ir al confesionario a pedir perdón por haber hecho esto, pero era primero la restitución. Yo tuve que decirles a ellos: perdónenme, y después de que me perdonaron, bueno, entonces ya puedo ir al sacramento y decirle al padre: padre, fíjese que yo suspendí los coros y entonces quiero que Dios me perdone porque provoqué un problema innecesario, etc. Yo pedí perdón y me dieron la absolución, pero primero fui a restituir el daño. Los coros otra vez volvieron a su misa ordinaria y allí están. Bueno, la Media Milagrosa en la tarde, el coro San Juan aquí, etc. Ahí están los 4 coros con sus misas. Cuando entendemos que la ley de Jesús es mejor que la de los escribas y fariseos, usted y yo damos la vida por la ley de Jesús, no por la de los escribas y fariseos. Por eso cuando usted se presenta defendiendo el decálogo de Moisés, digo: ¿hay algo mejor que el decálogo de Moisés? Sí, es la ley de Jesús. Y la Cuaresma viene a enseñarnos precisamente eso. Nosotros no estamos para vivir la ley de Moisés. Hay algo mejor, hay algo superior a la ley de Moisés. Es la ley de Jesús. Qué bonito cuando 2 personas que se han discutido, alguien toma la iniciativa: hey, mira, dejemos esto aquí, tranquilo, sigamos normal, dame el beneplácito, dame el perdón, yo creo que me exalté, etc. Yo sé que a veces las cosas es al revés. El ofendido soy yo. Yo no voy a ir ante quien me ofendió a decirle: mira, te perdono. No, porque no ha restituido. Es esa persona que me ofendió la que tiene que buscarme. Y cuando me busque, que me encuentre. No cerrarme yo. Si me dice: mira, Mauricio, fíjate que... Y yo no. Que te perdone Dios, yo no. La ley de Jesús permite que si usted fue ofendido y el que lo ofendió lo busca, que lo encuentre, y aquí no ha pasado nada. Esta es la ley de Jesús. Difícil, sí, pero es la ley de Jesús. La ley de los fariseos en muchas cosas es hipócrita.
Jesús no permite la hipocresía. Jesús quiere la convivencia total. La justicia de nosotros tiene que ser mejor que la de los fariseos y los escribas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.